nosotros ya vimos la parte ósea, ¿cierto? Digamos como que las regiones. Aquí está el pectoral, perdón, el abdominal. El recto abdominal es en dos porciones, derecho e izquierdo. Aquí está listo. Está el recto abdominal, porción izquierda, porción derecha. Nuevamente para referenciar, esto es anterior. Esto es anterior, esto es posterior, esto es derecho, esto es izquierdo de la imagen. Entonces ahora sí tenemos aquí la porción derecha del recto abdominal y aquí la porción izquierda. O sea que la línea va en este paciente sería este pedacito de acá, que apenas uno medio alcanza a ver la línea. Sí, se alcanza ya medio ver la línea. Siguiendo esa lista, entonces tenemos el psoas, la porción más grande del psoas. El psoas es mayor y menor, pero para nosotros solamente psoas. Pero aquí está pasando a través del acetábulo, porque este es el techo del acetábulo. ¿Sí? Y él se pega a un músculo que viene anexo al ilíaco, que es su parte anterior, que es el ilio. ¿Sí? El hueso, perdón, el músculo ilíaco. Entonces aquí en esta porción se va a llamar iliosoas. Aquí está, solo ilíaco. Aquí está, solo soas. Pero realmente en esa porción que ya pareciera uno solo, se va a llamar iliosoas. ¿Sí? Entonces el ilíaco. Sin embargo, vamos a poner nosotros para poder discriminar, es que si estuviera la flechita solamente en uno de los bordes, vamos a llamarlo solo el que es, al que corresponde, al lado que corresponde, ¿sí? Para poder discriminar. Entonces, psoas, ilíaco, sartorio. Entonces, el sartorio es semicircular, está bien anterior y va a ir desde la parte anterolateral, que es de acá afuera, se va a ir hacia adentro, ¿sí? A lo largo del músculo. A lo largo del músculo. Eso es sartorio. Lateral al sartorio, y es un músculo que puede ser un poquito filiforme, puede ser delgadito, puede estar infiltrado por grasa porque se atrofia muy rápido, pero podemos encontrarlo en pacientes que hacen mucho ejercicio de piernas, que sí realmente está bien desarrollado este músculo, el tensor de la fascia lata. O sea que termina siendo bien lateral y anterior, latero-anterior. Luego tenemos el glúteo menor, que irá por detrás del acetábulo, que es un músculo que está más pegadito hacia el acetábulo. Tenemos un músculo que es el piriforme. Ese piriforme estará como por delante de las alas sacras. Esto es parte de la ala sacra. Hacia la parte más inferior, hacia la unión del sacro con el coxis aproximadamente. Vamos a encontrar y se va a ir hacia adelante, hacia una inserción como hacia el trocánter. Piriforme. Después estará el glúteo medio, el glúteo medio y bien posterior el glúteo mayor. Recuerden que esto es grasa, esto es panículo graso, esto grisecito es el cuero, la piel. Listo. Y hacia adentro tenemos entonces el recto, el coxis. Bueno, aquí realmente estamos entre el sacro hacia el coxis, todavía el sacro, tenemos a la sacro.
y está el intestino, esto que es el intestino delgado. ¿Qué porción del intestino estamos viendo ahí? Estamos viendo el recto sigmoideo, ¿sí? Y la ampolla rectal. Eso es lo que estamos viendo en ese sitio. Y aquí lateral, el ilio, el ileo, que es el intestino delgado. Esto de acá es grasa del peritoneo y listo. Estas densidades que se ven acá blancas y hiperdensas son vasos sanguíneos. El más profundo, vena ilíaca, y el más superficial, arteria ilíaca. Es uno de los pocos sitios donde es al contrario, la arteria es la que está más superficial. En este recto abdominal, son dos porciones. Pectíneo. El pectíneo es un músculo que es anterior, está por delante de las ramas, de la rama superior del pubis, pero no es el músculo que está más pegado hacia la rama, porque este nos va a confundir con el obturador interno, con el obturador externo, ¿sí? Pero sí es el más alto, entonces termina siendo más alto y más anterior. Pectíneo. Está entonces ya, ahora sí, un solo paquete, ya no vemos ese ala ilíaco para poder discriminar el músculo ilíaco, y ya estamos observando entonces ahí el paquete completo, que es parte del ilíaco y parte del psoas, que se va a ir a insertar en el importante menor, es iliosoas. Por delante del iliosoas, es anterior, está el recto femoral. Este recto femoral, que también es semicircular empezando, bueno, casi todo es semicircular ese músculo hasta que termina en la región suprapatelar. Esto hay que tener en cuenta de no confundirnos con el sartorio, que también es semicircular, pero el sartorio es muchísimo más anterior. Muchísimo, ¿no? Pegado pues anterior. Sartorio. Después recordemos que lateral y anterior, el tensor de la fascial. Tensor de la fascial. Es este que aquí en este paciente pues está gordito. Sí, el tensor de la fascial. Pero en muchos pacientes es completamente filiforme. Cuando dice filiforme es que está delgaditico y no puede llegar a encontrar que algo como así, esto, así, y ya es el tensor de la fascial. ¿Qué mirar para poder discriminar cada músculo? Porque a veces es muy difícil, y difícil es porque si el músculo está atrofiado, entonces lo que vamos a ver es un mundo de grasa dentro de él, y entonces el músculo que era así, lo vemos así, como si estuviera subdividido, porque tiene infiltración de la grasa. ¿Sí? Entonces, ahí es buscar esas fases grasas, pero si lo que le digo, si está atrófico el músculo, va a tener muchos pedazos de grasa, que son fases de la grasa, dentro del mismo músculo. Entonces la subdivisión se vuelve muy difícil, porque uno empieza a ver que este está dividido por acá, y que tiene otro por acá, y que por acá tiene otra sombra y otra sombra. Entonces uno dice, bueno, ¿entonces dónde termina el músculo? ¿Sí? Pero no es que termine ahí, sino que cuando está atrófico, entonces se va a ver pedazos de grasa. Pero siempre lo que vamos a buscar es eso, estas sombras, o esta sombra, o esta sombra, para determinar de dónde a dónde va a ir el músculo. Entonces aquí, por ejemplo, cerramos el recto femoral. ¿Sí? Listo. Digamos, obturador interno. El obturador interno está dentro del anillo pélvico, está pegado hacia la rama superior superior e inferior del pubis, pero también es un músculo que lo vamos a ver no diferenciado
con otros dos músculos que lo rodean, que son los gemelos, gemelo superior e inferior. Y los tres hacen el mismo giro desde el anillo pélvico interno, salen por el lado del piriforme a insertarse hacia el trocánter mayor. Así que ambos hacen la misma vuelta. O sea que el obturador hace esto. A ver si insertar por allá. ¿Sí? El obturador interno. Y tenemos los gemelos. Está el gemelo superior y el gemelo inferior, que están sobre la misma capa del obturador. Entonces hacen esta vuelta también. Y vienen y se insertan hacia el trocánter mayor. Entonces uno colocar una flechita ahí, ¿cuál es? Pues tengan presente que ahí pueden encontrar tres, que no los vamos a poder diferenciar, no importa que sea. El glúteo menor, este es el glúteo menor a medida que vamos bajando, aquí en este caso que ya tenemos nuestros trocánteres, parte de la borde superior del trocánter mayor, ya encontramos solamente la inserción hacia la parte lateral anterior, ¿sí? Del glúteo menor, o sea que va a ser muy pequeñito el glúteo menor que vamos a encontrar y va a ser como hacia la parte del cuello del perro. Entonces estará el glúteo medio, que igual que él está dando la vuelta desde posterior, lateral, anterior, entonces aquí estamos encontrando que ya está un poco más lateral. Aquí uno podría descacharse y decir, bueno, ¿cuánto este glúteo menor si realmente llega hasta acá? Pero como no se ven esas bases de grasa ahí, pues está determinado simplemente la porción más ancha de él. Listo. Y el glúteo mayor, pues que es la porción muscular más grande posterior que vamos a encontrar por debajo y por detrás del ilion. Y el piriforme, que está entre el obturador interno, los gemelos, y los glúteos, está pegado aquí ya coxis. Venía desde el sacro, la parte inferior, y aquí ya tenemos la parte de la inserción hacia el coxis, la parte más distal. Tenemos la próstata, recto, esto es aire, y aquí están los músculos elevadores de la terminación 3, y aquí está la vejiga, próstata, recto. Pero aquí hay unos músculos que se llaman clemaster, tanto hombres como mujeres. Pero estos son muy pequeñitos y eso no nos vamos a poder colocar. Listo. Esta es una porción por debajo del trocánter menor, pero en la parte muy proximal del fémur al final. Entonces, toda esta es la región del perineo. O sea que este es el espacio entre las nalgas. Por aquí estaría el ano, un poco más arriba. Y aquí están las gónadas. O sea que aquí está toda la bolsa escrotal. Vamos viendo el fémur derecho. Voy a poner el fémur izquierdo. Esto es anterior, izquierdo, derecho, posterior. Entonces el sartorio. El sartorio que está en el corte más arriba, está más interno. Anterior e interno. Y aquí ya empieza, ya va por la mitad. Va de aquí hacia la parte más, más interna y está más externa y se va hacia la parte más interna y más externo y va, esta es su trayectoria. ¿Listo? El recto femoral. Estas son las que se ven acá en esta resonancia magnética y que se ve hipointensa, y en TC puede ser isodensa, es la fase tendinosa del músculo, es la porción tendinosa del músculo, ya no es grasa en este caso. Es como es un T1 y es resonancia magnética y la grasa está hiperintensa, estas son las infiltraciones de grasa que ya tenemos que buscar, mientras que en el otro eran negras porque era un TC. Si
Sin embargo, en resonancia parece que hay imágenes que vamos a ver la grasa negra. El vasto lateral. Es el vasto lateral que empieza muy altos, casi sobre la cabeza del fémur, realmente inicia. Lo vamos a encontrar lateralmente y anterior. ¿Sí? Habrá una porción de él que es anterior y una gran porción que es completamente lateral. Está más interno que el tensor de la fascia lateral. El vasto intermedio o medio. No podemos decirle medial porque sí existe el vasto medial. Medial interno, lateral externo, intermedio medio. Medio o mitad. Entonces tenemos aquí el vasto medio. Y aquí la inserción del vasto medial o interno. O sea que aquí sería el vasto lateral, vasto medio y aquí el vasto interno. ¿Sí? Entonces aquí el sartorio, aquí el recto femoral, y hacer el tensor de la fascia. Tiene la diferencia entre el músculo, cómo se ve aquí, cómo se ve ahí el tensor de la fascia lata, que se ve manchitas blancas. Es porque ese músculo está atrofiado, igual que el glúteo. Podríamos decir, tiene estrías. Sí, el músculo, no la paciente, el músculo. Es el tensor de la fascia lata. Listo. En la parte interna vamos a encontrar varios músculos que son los que ayudan a la aducción de la pierna, lo que está haciendo en este momento Whitney Houston. Listo. Y entonces están los abductores. Entonces tenemos aquí el aductor largo, pegadito estará el aductor corto, aductor menor, aductor mayor. O sea, toda esta es la parte de los aductores. ¿Seco? Esto que está acá es vascular, o sea que ahí tenemos la femoral. Y hacia la parte más interna, hacia la región del perineo, tenemos el recto interno o gracia. ¿Sí? A posterior tenemos ya dos inserciones que vienen también como casi del tocante hermano, que estará el semimembranoso y el tendón del semimembranoso y el semitendinoso. Cuando lo vemos negrito, bueno, una cosa que aquí es difícil a veces en resonancia, que mientras no se use medios de contraste, los vasos como este venoso, se van a ver sin señal, muy similar al tendón, pero así si usáramos medio de contraste, el tendón siempre será negro y los vasos empezarán a dar señal, ¿sí? Para tenerlo presente. Listo. El semitendinoso y el tendón del semimembranoso. Semimembranoso y semitendinoso. Y el resto grasa. Grasa del perineo, grasa de la pierna. Eso es importante ver, porque cuando los pacientes tienen abscesos perineales, ahí sí es el sitio que lo vamos a ver. El absceso puede ser los hombres cuando los operan de hemorroides y que por alguna razón se daña el postoperatorio, ahí le va a salir los abscesos. ¿Sí? Y si es las mujeres, en el posparto pueden producir lesiones ahí necesarias. Entonces ahora sí vamos a hacerlo. Y vamos a apretar esos músculos.
algo que no se había hecho de acá. Colon descendente. Descendente, SC. Y alguien me escribió, se lo escribí ahí en los comentarios. Algo, ¿sabes? Errores de ortografía, sí, tenemos de pronto errores de ortografía. Yo tengo errores de ortografía, pero es que me ganan. Hay gente que sí escribe cajón con G. Entonces le dicen, acaba de tapar el cajón, pero con G, ¿cómo queda? Acaba de tapar al cagón. O el cagón. Sí. Entonces, colon descendente. ¿Qué porción es realmente ese colon descendente? Como aquí ya se ve el ala ilíaca, entonces esta es la porción del sigmoideo. O sea que es colon descendente, sigmoideo. Correcto, sigmoideo. Y ya es cuando empieza a dar curva para volverse la ampolla rectal y llegar al ano. Listo, aquí vemos otra porción del colon. Esta porción del colon es ascendente. Ascendente. O sea que es el cielo. ¿Sí? Luego aquí empieza esta curva. Aquí vemos otro pedacito y que no sé más. Esta porción va a ser parte del transverso, que cuando le muestran a uno que el abdomen y le dividen el colon, le hacen algo así: ascendente, por ahí arriba transverso, por acá abajo descendente, y aquí hacen así la ampolla rectal, ¿sí? Pero resulta que este transverso no necesariamente está así, ni tan recto ni tan alto, puede hacer curvas. Acá hace una curva que es la hepática y puede bajar harto y volver otra vez a subir, hacer la curva espléndida, ¿sí? Entonces ahí esa es una porción que estamos viendo relativamente bajo, relativamente porque estamos sobre L3, L4. Porque se sabe que este es L3, L4, porque aquí ya está bifurcada la aorta. Se bifurcó en arteria ilíaca derecha, arteria ilíaca izquierda, y esta es la vena cava inferior. Aquí arteria ilíaca derecha, arteria ilíaca izquierda. Y este resto es grasa. Este de acá, por ejemplo, esta porción y esta porción son intestino delgado. ¿En qué porción es? Estamos entre el yeyuno y el ilio. ¿Sí? ¿Cómo puedo representar que sí es intestino delgado y no que sea intestino grueso? Entonces, ¿ustedes han comido relleno? Dicen que no, solo caviar. ¿Y chunchullo? Y la diferencia entre el chunchullo, que es liso, con una capita aquí de grasa, y la rellena, que es un tejido transparente, una membrana mucho más ancha. Eso es acá. Aquí está la rellena con su contenido. Y este es liso, unas paredes finitas, y tiene otro tipo de contenido, que es más líquido, intestino delgado. Esta, acá, que aquí no sé, bueno, aquí se ve esta. Austras, que son el fuelle que hace el colon para el movimiento. Y en cambio aquí ese fuellecito es completamente fino. Pero una cosa que tienen que tener presente es que siempre en la rellena vamos a encontrar arroz y arvejas. Y en cambio, cuando usted le hace el chunchullo, que le hace así, ¿sí? Que sale líquido, entonces uno ve más líquido. De verdad que piénsenlo así, de verdad que más rápido lo van a tener presente. No, ya no van a comer camarones de chunchullo. Listo. El resto grasa. Esto es grasa.
panículo graso, estamos ahí como entre la cintura, lo que le podríamos decir los conejos. Listo, grasa. Y entonces vamos a ver la parte de los músculos. Tres músculos, los que quiera, pero tres. Los que se acuerdan. Pues Bueno, sí, hay límites. Pero público externo. listo, este otro. Antes de rayarlo, diga el nombre.